Ah. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a guardar 2 minutos más para que los participantes se sumen y daremos inicio a esta sesión. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto enorme estar con ustedes en esta cuarta edición de Experiencias Prácticas de Hidroacústica. Lo hacemos en un momento donde la ciencia, diría más do que nunca, tiene un rol fundamental en las soluciones, los desafíos que enfrentamos en materia de los recursos hídricos. Y dizemos esto sabiendo que América Latina y Caribe no están alineadas con de forma a lograr los objetivos de la Agenda 2030 para agua, o sea, a acceder a lograr el acceso universal al agua y saneamiento en 2030. Y por eso es necesario un esfuerzo acelerado y las mejores herramientas que tenemos para eso, obviamente, es el conocimiento científico y las tecnologías. Y es en este contexto que organizamos este curso o esta edición donde compartimos experiencias prácticas y agradeciendo mucho a los señor Waldo Lavado del grupo de trabajo del PHI con respecto a la cuenca andino-amazónica y también a Santiago Yepes del FREND y en colaboración con el grupo TELA y con la OMM. En la edición de hoy vamos a escuchar las experiencias relacionadas con niveles dependientes de agua en cauces, la cuantificación de sedimentos y el transporte de sedimentos. Y tenemos el gusto enorme de poder contar con la participación de la doctora Elizabeth Walker, del Centro de Estudios Fluviales y Hidroambientales del Litoral. También la doctora Cecilia López Weibel, del Centro de Estudios del mismo centro, del doctor Lucas Domínguez Ruben, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, y de la doctora Elisa Armijos, del Instituto Geofísico del Perú. Como moderador tenemos el gusto de tener al doctor José Díaz Lozada, de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. Deseando que esta sesión sea de vuestro agrado y útil para el labor futuro en la dirección de lograr estos grandes objetivos de la seguridad hídrica en la región. Voy a pasar la palabra al doctor Waldo Lavado, a quien agradecemos siempre mucho todo el empeño y esfuerzo en unir la ciencia con la toma de decisiones y la capacitación, y esto para que podamos contar con una mayor sustentabilidad y una mejor gestión y gobernanza de los recursos hídricos. De forma que, Waldo, un gusto enorme en poder escucharte. Gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Buenas tardes para los que están en un diferente uso horario.
Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a esta cuarta edición de este curso de hidroacústica, que es una alianza multidisciplinaria entre varias organizaciones, partiendo de TELA, que es de técnicas experimentales en hidrometría, sobre todo con énfasis en Latinoamérica, porque una de las cosas que siempre se discute en organismos internacionales, y yo siempre lo trato de indicar, es que es muy diferente las técnicas en hidrometría que se manejan en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Ya sabemos, pues, las limitaciones que tenemos en nuestros países respecto, digamos, al equipamiento que se pueda tener. Sin embargo, algo muy importante que se está mostrando durante estos eventos es que se muestran las diferentes técnicas que se están implementando en los países, avanzando desde el punto de vista de investigación y como menciona Miguel, para mejorar esa toma de decisiones a la hora de tener pues la información de caudal con la mejor precisión posible y también entender procesos, como se va a ver el día de hoy, del tema de sedimentos y también aprovechar pues nuevas técnicas de sensoramiento remoto como es el producto SWOT. Entonces, en ese contexto, pues, como representante del grupo de ciencia e investigación de, de la Asociación Regional 3 de la OMM, somos parte también de un grupo de todo lo que tiene que ver con recursos hídricos. El objetivo de estos seminarios, pues, es que ustedes aprendan, sepan cuáles son las diferentes técnicas que permitan mejorar todas las mediciones hidrológicas que se hacen, no solamente en América del Sur en este caso, sino en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, más que todo con eso yo, serían mis palabras, Miguel, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Waldo. Penso que vamos contar ahora con la apertura de la sesión y con la moderación del doctor José Díaz. Sí, Que antes antes, ¿verdad? de, Y antes va a tener, haber la presentación también de Tela, ¿no? Y de los expositores. exactamente, para dar la bienvenida al doctor José Manuel Díaz Lozada, vamos a dar una pequeña descripción suya. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con un magíster en recursos hídricos y doctor en ciencias de la ingeniería por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Córdoba y como investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Su expertise es en el desarrollo de metodologías de medición para implementación de técnicas hidroacústicas para cuantificación y caracterización de flujos fluviales, transporte de sedimentos y mediciones batimétricas en lagos y lagunas. También trabaja en la implementación y desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana para la caracterización de procesos hidrológicos, hidráulicos e hidrometeorológicos. Ha sido visitante del Servicio Geológico de los Estados Unidos, trabajando en la temática de incertidumbres en mediciones con técnicas hidroacústicas, tema que actualmente continúa desarrollando e integrante de proyectos internacionales como Relámpago y Prevenir. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias a los organizadores de estos seminarios, que la verdad que se aprende mucho, son espacios de intercambio de todas las cosas que se vienen haciendo en la región. Así que bueno, agradezco mucho el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América Latina y el Caribe, también al grupo de trabajo FRIEND, también al grupo TELA, que es Técnicas Experimentales y Hidrometría para Latinoamérica, y al grupo de ciencia e investigación de la AR3 de la Organización Meteorológica Mundial. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, la primera charla que vamos a tener viene de la mano de las doctoras Walker y López. El, el trabajo que ellas van a presentar es la determinación de la elevación de la superficie de agua y las pendientes de cursos naturales. En ese sentido, la nueva misión SWOT representa una base significativa en el monitoreo de cuerpos de agua. Esta misión se encuentra equipada con tecnología de radar de apertura sintética, lo que permite la superficie del agua con una precisión y resolución espacial sin precedentes.
Asimismo, la misión permite estimar la pendiente de los ríos, una variable clave para entender el comportamiento y la dinámica de los mismos. Se presentará una aplicación de SWOT en el tramo medio del río Paraná, donde se compararán las estimaciones de esta misión con observaciones in situ. Los resultados preliminares ponen en relieve el potencial de López Weibull pertenece al Centro de Estudios Fluviales e Hidroambientales de Litoral, CEFAL. Es ingeniera en recursos hídricos y doctora en ingeniería por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Y actualmente es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. La doctora Elizabeth Walker pertenece también al Centro de Estudios Fluviales e Hidroambientales del Litoral, CEFAL. Es ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora asistente del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, también de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenidas. Gracias. ¿Doy comienzo nomás? ¿Comparto pantalla? Sí. Perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio brindado y por la presentación que me hiciste, José. Voy a dar entonces comienzo a la presentación que preparamos. Bien, en primer lugar, contarles un poco por qué nos interesa o por qué nos surge este interés de monitorear los niveles hidrométricos. Esta información es importante en diferentes sentidos. Por un lado, es esencial para poder evaluar tanto aspectos hidrológicos como ambientales de una determinada zona, así como también nos permite, por otro lado, anticipar y mitigarnos de posibles riesgos que pueden ser asociados a condiciones hidrológicas extremas, como son sequías e inundaciones, como si también es importante esta información para el diseño y el desarrollo de diferentes proyectos que son ingeniería. En este sentido, hay diferentes estaciones hidrométricas que nos brindan de manera precisa esta información, algunas de ellas equipadas con escalas hidrométricas, otras un poco más actuales que cuentan con sensores de presión que no solo nos dan este dato de manera precisa, sino también nos permite monitorearlo de una manera mucho más continua. No obstante, existen sistemas hidrográficos complejos o grandes, como es el caso de nuestro sistema de Río Paraná, donde hay cauces secundarios de menores tamaños o menor jerarquía que muchas veces no están correctamente medidos o instrumentados. Asimismo, este equipamiento muchas veces es costoso, tanto en su instalación como en su mantenimiento, lo que hace que la escala o la cobertura espacial que tienen estas estaciones hidrométricas no sea la adecuada. En este sentido, hay una nueva misión satelital que se llama SWOT. Esta misión se lanzó en diciembre del 2022 con el objetivo de cuantificar los recursos hídricos de todo el planeta, ya sea tanto de océanos como de aguas superficiales, incluidos lagunas y ríos. Y surge como una cooperación entre 4 agencias espaciales, por un lado la NASA de los Estados Unidos, también coopera la Agencia de Canadá, de Inglaterra y de Francia, donde esta misión lleva a bordo diferentes sensores, pero el más importante de ellos es un radar interferométrico en banda K, en aproximadamente una frecuencia de los 35.7 GHz, lo que nos permite capturar y monitorear la elevación de superficie de agua con una alta resolución espacial, producto de este sensor radar, alcanzando una cobertura que es casi global, entre 78 grados sur a 78 grados. Esta misión, si bien se lanza en diciembre del 2022, primero atraviesa una etapa o una fase de calibración-validación, que como su nombre le indica, es una fase donde se ajustan, se calibran y validan todas las mediciones que va realizando este satélite. Por lo tanto, en este periodo se seleccionan solo ciertas órbitas con el objetivo de que esas órbitas tengan un periodo de revisito corto, de aproximadamente un día. Inclusive en donde se intersectan estas órbitas se obtienen hasta 2 lecturas diarias con el objetivo de generar un gran volumen de datos para poder realizar esta calibración-validación. En el caso de la misión de SWOT, esto se realizó hasta el mes de julio del año 2023,
y luego comienza con una fase de ciencia, donde en esa fase de ciencia, ya con mayor cantidad de órbitas, se busca cubrir todo el planeta, monitorearlo y trabajar con un periodo de revisita de 21 días. Quiere decir que en este caso, en el fase de ciencia, vamos a tener ahora una imagen de este satélite cada 21 días. SWOT brinda productos que son tanto para océanos como para aguas superficiales. En el caso de los ríos, es mucha la información con la que uno puede trabajar, pero la información primordial que podemos obtener desde el mismo, de sus productos, son ancho, pendiente, altura y descarga. Toda esta información está disponible en los diferentes productos que ofrece SWOT para utilizar, para trabajar. Bien, en este sentido, en la etapa de calibración y validación que tuvo la misión SWOT, fuimos convocados por la Universidad de Colorado, junto con diferentes integrantes de otras universidades de Argentina, precisamente la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo justamente de generar datos observados que permitan calibrar y validar la misión satelital en esa. Entonces nos propusimos realizar una comparación preliminar entre lo que vendría a ser mediciones in situ de cota de pelo de agua obtenidas de 3 fuentes de datos diferentes. Por un lado, de estaciones hidrométricas que están equipadas con escalas hidrométricas. Por otro lado, tomar datos de perfiles longitudinales como GPS de precisión. Y por otro lado, tener datos observados de sensores de presión. Y cada una de esas fuentes de datos in situ son contrastadas con las estimaciones que sí nos brinda la misión satelital SWOT. Una vez que nos propusimos ese objetivo, la idea es de obtener una metodología que sea óptima para utilizar los datos de SWOT en llanura, estableciendo consideraciones que son iniciales a la hora de determinar, trabajar con este tipo de datos. La zona de estudio en la que se trabajó es un tramo del sistema del Paraná Medio, que se ubica en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, el cual esta zona de estudio engloba tanto el cauce principal del río Paraná, donde para esta zona tiene un ancho aproximado de 2.300 metros, como así también se incluyeron cauces de menores jerarquías, como son el Corastiné, el Leyes y Santa Fe. Lo que produce que trabajemos por diferentes por causas de diferentes jerarquías, lo que nos termina involucrando la cantidad de píxeles definitivos con los que vamos a trabajar a la hora de utilizar las imágenes satelitales. En cuanto al periodo utilizado, se utilizaron imágenes y datos observados que van desde marzo del 2023 hasta mayo del 2024, por lo tanto se trabajó tanto en la fase de calibración-validación como en la fase posterior de ciencia para la misión de SWOT. Los trabajos de campo que se llevaron a cabo en la zona que les comentaba recién se realizaron justamente sobre la fase de calibración-validación de la misión SWOT, precisamente de los meses de marzo a junio del 2023, donde se llevaron a cabo diferentes actividades. Una de ellas fue la instalación de sensores de presión y de barómetros en los puntos que se ven señalados en la figura, lo que son Paraná, Chapetón, Arroyo Leyes, Puerto Santa Fe, Bajada Grande, Corastiné y Prefectura Paraná, con el objetivo de poder realizar mediciones del nivel de pelo de agua cada 15 minutos. Esa actividad por un lado. Y por otro lado, se han realizado actividades de batimetría y aforo en las secciones transversales de los sensores de presión, y además también se han realizado perfiles longitudinales con sistemas de GPS de precisión, con el cual hemos tenido un mapa de pendientes para todo el sistema de Paraná, para todo el área de estudio. Otros datos in situ con los que trabajamos son alturas hidrométricas, en este caso brindadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Seleccionamos 4 estaciones hidrométricas, una estación Paraná, ubicada sobre el cauce principal del río Paraná, y otras 3 estaciones, Leyes, Corastiné y Santa Fe, ubicadas sobre los cauces secundarios. En cuanto a los datos de la misión SWOT, los descargamos del portal EARData y posteriormente los procesamos con el software QGIS. Trabajamos con un total de 86 imágenes de un producto raster, del cual obtuvimos 2 datos.
cota del pelo de agua, o sea, WSE, que sería Water Surface Elevation, y datos de calidad de los píxeles. Este producto raster tiene una resolución espacial de 100 metros. Y en cuanto al periodo de las imágenes que tomamos, estas abarcaron tanto la fase de calibración-validación, con un periodo de revisita de un día, y la fase de ciencia, con un periodo de revisita del satélite de 21 días. Luego de filtrar y de analizar los datos proporcionados por SWOT, teniendo en cuenta la calidad de los píxeles y también la interferencia que producían las márgenes de los cursos de agua, hicimos diferentes comparaciones. Por un lado comparamos los hidrogramas medidos con los sensores de presión que instalamos para que registren las variaciones del pelo de agua durante la fase de calibración y validación, con las estimaciones a partir del producto SWOT. Y bueno, eso es lo que mostramos acá en estas dos gráficas. En puntos azules estarían los niveles del hidrograma medido, ¿no? Y los puntos rojos son las estimaciones realizadas a partir de las imágenes de SWOT para el cauce principal del río Paraná y para el arroyo Leyes. Lo que vemos es que para ambos cursos las estimaciones de SWOT son muy buenas porque siguen muy bien lo que es el hidrograma medido. Otra de las comparaciones que hicimos fue con los datos proporcionados por las estaciones hidrométricas con las estimaciones con SWOT en esas estaciones. En este caso, para las estaciones Arroyo Leyes, Río Santa Fe, Río Colastiné y Río Paraná. En línea azul están los hidrogramas medidos, son las estaciones hidrométricas, y los puntos rojos nuevamente son las estimaciones con SWOT. Acá el periodo de tiempo con el que trabajamos fue más extenso, incluyendo tanto la fase de calibración-validación, donde, como podrán ver, hay mayor cantidad de puntos de estimaciones con SWOT, justamente porque hay imágenes diarias. Mientras que en la fase de ciencia hay menor cantidad de puntos, justamente porque prácticamente había un dato al mes, y también en algunos casos hay menos puntos, justamente por este filtrado de datos que hicimos, teniendo en cuenta la calidad de los píxeles de las imágenes. Sin embargo, lo que es notable es que para los 4 ríos, que tienen diferentes anchos de cauce, y para las dos etapas, tanto para calibración-validación como para la etapa de ciencia, las estimaciones de SWOT son muy buenas y siguen al hidrograma medido. Comparando entonces los valores medidos en las estaciones con las estimaciones de SWOT para todos los ríos, vemos que prácticamente hay una relación 1 en 1 entre estos, lo cual habla, ¿no? De la potencialidad de esta herramienta para la estimación de los niveles hidrométricos. En cuanto a las diferencias que obtuvimos entre los valores estimados y los medidos, rondaron para todos los cursos en los 10 centímetros aproximadamente, que está dentro del rango esperado y que reportan desde SWOT que va a ser, digamos, la incertidumbre de las estimaciones. Bueno, y uno de los aspectos que analizamos en todo esto es si era importante realmente tener en cuenta la calidad que reporta SWOT respecto a los píxeles. Bueno, SWOT clasifica la calidad de los píxeles en 4 categorías: 0 buena, 1 sospechosa, 2 degradada y 3 mala. Y lo que mostramos en estos diagramas de caja, donde están representados en distintos colores los distintos ríos, es que si consideramos los datos que tienen incluso calidades sospechosas o degradadas, aumenta la cantidad de outliers. Mientras que si solo tomamos esos datos que tienen calidad buena,
las dispersiones son mucho menores. Y por otro lado, el otro que analizamos fue el efecto que tienen las márgenes y las islas en los píxeles, en la estimación que uno realiza a partir de SWOT. Y bueno, para esto lo que hicimos fue tomar un píxel en la estación Paraná, ubicado cerca de la margen, y comparar la estimación que hace SWOT en ese píxel con cómo es la estimación, tomando un promedio de todos estos píxeles que caen dentro de ese rectángulo que se nota que están bien dentro de lo que es el agua, ¿no? Y comparando con el hidrograma medido, que está en línea azul, vemos que al tomar ese píxel cercano a la margen, que está representado con puntos negros, se sobreestiman los niveles hidrométricos, mientras que tomando este promedio que no tiene efecto de las márgenes, el ajuste mejora notablemente. ¿Y esto por qué es importante? Y porque puede ser que se dé el caso de un río que no tenga un ancho tan importante, sino que tenga un ancho de 200 metros, y entonces en ese caso puede que no haya ningún píxel que no tenga influencia de la margen, ¿no? Porque hablamos de que la resolución espacial es de 100 metros de las imágenes. Entonces, en ese caso, hay que prestar atención y tener cuidado porque puede que las estimaciones no sean tan buenas. Y finalmente, la última comparación que hicimos fue entre los perfiles longitudinales que relevamos con GPS con las estimaciones de SWOT, ¿no? Y al principio de esta presentación mostramos este mapa de pendientes en el sistema del Paraná Medio, que lo logramos con un gran trabajo de campo utilizando GPS. Y bueno, lo que hicimos fue tomar dos tramos de esto. Cuando hicimos este relevamiento, fuimos navegando bien por el centro del curso. Y bueno, dijimos, bueno, tomamos estos dos tramos, el tramo Leyes-Setúbal y un tramo sobre el curso principal del río Paraná. Y en coincidencia con la línea de navegación, tomamos los píxeles de las imágenes y vimos a ver qué es lo que pasaba. Y como ven acá, en estas dos gráficas, para Paraná y para Leyes-Setúbal, las estimaciones de SWOT se ajustan muy bien a esos perfiles longitudinales, lo cual es asombroso porque muestra el potencial que tiene esta herramienta para determinar, por ejemplo, la pendiente de los cursos de agua, que es una variable muy importante, es difícil de cuantificar, requiere en campo un gran trabajo, y sin embargo, bueno, acá con SWOT, a través del sensoramiento remoto, uno puede obtener esta variable. Y bueno, para cerrar un poco, mencionar las conclusiones, aunque ya las fuimos mencionando, SWOT va a permitir monitorear globalmente la cota del pelo de agua y las pendientes de los ríos de manera muy precisa, dando datos, ¿no? Como ser la pendiente, que es de gran importancia para realizar diferentes cálculos hidrosedimentológicos, para calibrar modelos hidráulicos, y realmente tiene un gran potencial para esto. Como vimos, también SWOT logró capturar la variabilidad temporal de las mediciones de cota del pelo de agua en todas las estaciones analizadas y para todo el periodo de estudio, con incertidumbres muy bajas al considerar los datos que reportan como de buena calidad. Y también importante destacar que hay mayores incertidumbres si no se descartan esos píxeles que están cerca de las márgenes del cauce o que están cerca de islas o con áreas con vegetación. Y bueno, señalar también esto de que si los ríos tienen anchos menores a 200 metros, es posible que ningún píxel logre representar completamente los niveles hidrométricos justamente por la influencia de las márgenes. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar que todo esto que presentamos hoy es fruto del trabajo y colaboración con otros colegas, no solo de nuestro centro, sino también de otras instituciones.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Cecilia. Una cosa que me olvidé aclarar al principio, las preguntas las pueden anotar en el chat y las vamos a ver al final de las 3 presentaciones. Así que bueno, muchas gracias, muy, muy interesante todo el enorme trabajo que han realizado. La siguiente presentación viene de la mano de el doctor Lucas Domínguez Rubén. En la presentación tratará sobre el empleo de técnicas que transforman las señales acústicas capturadas en campo mediante ADCP en mediciones de concentración de sedimentos en suspensión, que ha revolucionado la caracterización de parámetros de transporte sedimentario, permitiendo su análisis simultáneo con la estructura de flujo. Esta innovadora tecnología ha cobrado gran importancia al facilitar el estudio de variables críticas en grandes sistemas fluviales. Se expondrá el fundamento teórico subyacente a la metodología y se presentará una síntesis de los avances logrados en los últimos 20 años, en particular en el desarrollo de la herramienta ACEP, y adicionalmente expondrá casos de estudio en entornos fluviales específicos como bifurcaciones, cauces meandriformes, ilustrando la aplicación práctica de esta técnica en el sistema del río Paraná. El doctor Lucas Domínguez es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en Argentina. Obtuvo su doctorado en Ingeniería con mención en Recursos Hídricos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la asignatura Obras Hidráulicas 1 de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Además de investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina. Su especialidad se centra en la caracterización geomorfológica de grandes sistemas fluviales, abarcando cauces meandriformes, bifurcaciones y deltas fluviales. Su tópico de estudio es la modelación matemática de fenómenos hidrosedimentológicos en estos sistemas, utilizando modelos 2D y 3D. Complementa dicha especialidad con el estudio de las técnicas de conversión de la señal acústica a concentraciones de sedimento mediante tecnología acústica ADCP. Lucas ha desarrollado diversos programas especializados en hidráulica fluvial, entre los que se destaca ACEP y MSTAT. Estas herramientas, ahí les va a comentar seguramente Lucas, están disponibles para su uso y colaboración en un repositorio digital. Buenos días, Lucas. Buenas tardes ya. Bueno, gracias, José. Se me escucha, ¿no es cierto? Y se ve en la pantalla. Se escucha perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya José me presentó, mi nombre es Lucas Domínguez y soy también parte del centro CEFAL, de acá de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, y soy investigador asistente del CONICET y colega de Elizabeth y Cecilia. Bien. Bueno, la charla de hoy surge en función de la motivación de la medición del transporte de sedimentos en suspensión, y es la finalización de un grupo de trabajo conformantes del CEFAL y de otras instituciones que han venido trabajando en estos últimos 20 años en la estimación del transporte de sedimentos en suspensión a través de la tecnología acústica. Primero lo que movió esta rueda de investigar el transporte de sedimentos en suspensión o mejorar la estimación es el déficit que hay en las mediciones de transporte de sedimento a escala global y la importancia que tiene la misma, ¿no? Para la transformación de los ambientes fluviales, para la descripción de las características actuales, pasadas y posibles futuras que pueden acontecer en los sistemas, en particular aquellos que tienen grandes cargas de transporte de sedimento y como le indica la gráfica esta que se presenta a la izquierda, tenemos datos de transporte de caudal, tenemos datos de mediciones de altura, pero el transporte de sedimento, la información es escasa, y es necesario entender la dinámica que puede estar correlacionada con la hidrología o no, dependiendo de los aportes que tenga la cuenca. A la derecha ven la imagen de Argentina, y en particular se muestran las estaciones activas que hay y suspendidas en todo el territorio argentino. Actualmente Argentina tiene un gran sistema de información hídrica que incluye información hidrológica, semiológica, meteorológica y de calidad. Y solo el 3% de todas las estaciones tienen datos de mediciones de transporte de sedimento
y se disponen a partir del año 93 a la actualidad, fraccionando la parte fina o la carga de lavado y la parte gruesa o la parte transportada por las arenas finas a muy gruesas, ¿no? En suspensión. Entonces, esta motivación que amerita el estudio de no solo la continuidad temporal, sino espacial del transporte de sedimento, es lo que nos motivó, y en particular, algo de lo que ya presentaron las chicas, es nuestro sistema Paraná, el gran sistema Paraná, el cual tiene una gran llanura aluvial, como recién lo contó la Elizabeth. Tiene cauces de diferentes jerarquías, el cauce principal con anchos medios de 2 kilómetros y contracciones hasta de 800 metros, y cauces secundarios que nacen de este cauce principal y que en algunos casos reingresan al mismo, lo cual conforman toda una red hidrográfica muy compleja y en particular que vincula el cauce principal con los sistemas aledaños, como los sistemas, como las ciudades de Santa Fe o las ciudades de Paraná, lo cual hace importante el estudio del transporte de sedimento porque nos permite entender cómo se dan esos procesos de transferencia, no solo de caudal líquido, sino de sedimento, y cómo pueden afectar al uso del recurso hídrico, ya que estas ciudades usan este recurso para abastecerse de agua potable, para sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, el sistema Paraná, les cuento rápidamente, su mayor carga de transporte de sedimento proviene del Bermejo, que desemboca en el Paraguay, y así en el Paraná. El tramo medio inicia en la confluencia de lo que sería el Paraná Superior y el río Paraguay, y se extiende hasta la ciudad de Rosario, y a lo largo de todo este tramo va coexistiendo con estos sistemas secundarios en una llanura de aproximadamente 15 kilómetros, ¿bien? Tiene un caudal máximo de 39.500 metros cúbicos por segundo y una pendiente de 2 a 5 centímetros por kilómetro. Transporta en total 95.000, podrían ser toneladas por año, lo cual es una carga importante o relevante, y de ese total un porcentaje del 77% es carga de lavado, un 22% transporte de sedimento en suspensión del lecho y un 2% por carga de fondo. Entonces, esa dinámica hidrosedimentológica que trae este sistema, como así lo hacen otros sistemas, motiva a entender cómo es este proceso de transformación y la conectividad que tiene en particular el río Paraná con el sistema principal y los secundarios. Entonces, surge así avanzar en este proceso de entendimiento en grandes sistemas fluviales, con todas estas limitaciones que comentaba anteriormente, que los sistemas tradicionales de medición de sedimentos son de difícil aplicación, por eso también hay poca información, los tiempos de muestreo son hartos, la resolución es limitada. Entonces, es necesario avanzar en nuevas tecnologías que nos permitan conocer con mayor resolución espacial y temporal los cambios del transporte de sedimento que tenemos. En particular, inicialmente nosotros utilizamos en sistemas fluviales de fondo arenoso, ¿no? Entonces, todo este proceso de conocimiento de la teoría acústica concluyó en la generación de herramientas computacionales que ahora les voy a contar un poco cómo es el funcionamiento de la misma, de una de las herramientas, para la obtención de la estimación de las concentraciones y la estimación del transporte de sedimento en suspensión. ¿Bien? Bueno, algunos lo conocerán, otros no. Este es el ACET. El ACET es un desarrollo hecho en MATLAB, es un software libre, tiene licencia del MIT, y estima el transporte de sedimentos en suspensión para foros con ASPs, en particular para la marca de Teledyne, o de 600 o 1200 kHz, y utiliza para eso la teoría acústica, desarrollada por el grupo, que se le inició en el 2014 con Latosigi, posteriormente Supiani, y finaliza en esta etapa intermedia con el paper de la SED. ¿Bien? El código se lo puede descargar, es un código libre, está en la plataforma GitHub,
Tiene una versión fuente, esto quiere decir que se lo descarga el código en MATLAB, y tiene una versión ejecutable, y a su vez tiene un blog que explica un poco el detalle de lo que es el desarrollo. ¿Bien? Bueno, la aplicabilidad, ya los dije, se utiliza para, o sea, implementado para frecuencias de 1200 y 600, distintos tipos de instrumental de Teledyne, Río Grande, Río Pro, River Rail. Algunas de las limitaciones que tiene el código actualmente en su funcionamiento es que es aplicable a sistemas bimodales, claramente bimodales, fracciona una parte fina de la fracción total en suspensión, a la cual se la coloca con un subíndice 1, y una fracción gruesa con un subíndice 2, que corresponde a las arenas, esto último, y lo otro a los limos y a las arcillas, ¿no? Ya se ha aplicado en algunos sistemas a escala regional y mundial, y continuamos en ese proceso de implementación. El código tiene dos estructuras, por así decirlo, dos etapas de implementación. Dada la teoría acústica, que requiere de una serie de parámetros de entrada, en los cuales se influencia el ruido no solo del instrumental, sino del ambiente, el software requiere una etapa de calibración, ¿no? En esa etapa de calibración, ahora les voy a contar qué es lo que se hace, y hay una segunda etapa que es de aplicación, en la cual uno ya puede calcular el transporte de sedimento. Tiene distintos formatos de entrada, de archivos, relacionados principalmente a los provistos por el software WinRiver, que es un software que utiliza Teledyne, y tiene distintos tipos de salida de archivos también, dependiendo el postprocesamiento que uno desee hacer, ¿no? En la etapa de calibración, el software para eso utiliza un método de calibración ya muy implementado, que lo establece el WMO y Edwards and Gleason, en donde se determina una sección, esa sección se la divide en franjas, y esas franjas se toman muestras simultáneamente con la medición del equipo ASP. Normalmente en estas campañas llevamos, como lo muestro en la imagen, acá en el A una ASP, una ecosonda para medir el fondo, equipos computacionales, GPS, la embarcación y el muestreador, en este caso el muestreador USP61, que eso depende del sistema fluvial, ¿no?, que estemos analizando. Entonces, en esta etapa de calibración hay tres ítems o tres hitos por cumplir. Primero, la determinación de esas fajas de muestreo utilizando algún método de, por ejemplo, Equal Discharge Increment. Se determinan esas verticales, se hace el registro con el equipo ASP, y de manera simultánea se va descendiendo el muestreador a distintas profundidades, tomando el dato acústico y tomando el muestreo de sedimentos puntuales. Es decir, se baja el muestreador cerrado, con la boquilla cerrada, se abre el muestreador y se lo cierra, bien, y se lo vuelve a ascender ahí. Las muestras, esas posteriormente son analizadas para determinar las concentraciones de ambas fracciones y los diámetros medios. Esto vamos a necesitar para la implementación del código. En la etapa de implementación de la calibración, uno incorpora toda esta información, que son las concentraciones tomadas de los distintos puntos de muestreo, junto a la profundidad de los mismos, como también la información de la señal acústica. ¿Bien? Uno lo que obtiene finalmente es el parámetro de ruido del instrumental y ambiente, que va a incorporar al código de implementación. Entonces, la salida de esto es un archivo tipo MAT, que lo vamos a incorporar a la implementación. ¿Bien? Respecto al código, a la parte de implementación del código para la estimación del transporte de sedimento, bueno, el código requiere la entrada de los archivos de salida de Teledyne, y inclusive puede leer archivos .mat. Se incorpora el diámetro medio de las fracciones, de ambas fracciones, y la concentración de la fracción fina, y permite hacer la extrapolación de la velocidad del sedimento y el tipo de forma lateral de la sección transversal. Entonces, la salida, como vemos aquí, la salida preliminar es un mapa de colores en el cual uno tiene la distribución de las concentraciones, y también tiene un perfil vertical medio de toda la sección relevada. ¿Bien?
En cuanto, como sabemos, los equipos ASP tienen limitaciones en la zona de superficie, en la zona de fondo y en la zona lateral, debido a que es difícil alcanzar, medir cerca de las márgenes. Entonces, el software utiliza distintos métodos de extrapolación para esta zona, ¿bien? Dependiendo de la variable, si es velocidad, utiliza 3 métodos, y si es la concentración, utiliza el método de los 3 puntos superiores y 3 inferiores, y el perfil de Rowe, para rellenar los puntos cerca de la superficie y cerca del fondo. Respecto a la margen, utiliza una extrapolación sencilla, que es dependiendo si la margen es triangular o rectangular, utiliza un coeficiente, uno tiene que definir qué tipo de margen es, y toma el último dato de profundidad y concentración medido junto al de velocidad, ¿bien? Para rellenar los datos correspondientes a las márgenes. Uno puede o no hacerlo esto, optar por si uno quiere hacerlo o no en el código, ¿no? De los resultados de este sistema, de este set de casos de estudio que hemos tenido muy buenos resultados de manera comparativa entre lo que es el transporte de sedimento en suspensión de las partículas de fondo, entre lo que sería el método tradicional, con los métodos acústicos, en muchos casos el orden de un valor medio del 19%, lo cual es una ventaja relevante para la implementación de una metodología de trabajo sencilla y rápida, ¿bien? Lo cual nos alienta a seguir avanzando en este tópico, ¿no? Una de las cosas que estamos en ese proceso es la determinación de la incertidumbre, y eso lo hacemos a través de los métodos, del método estadístico conocido como el de Monte Carlo. Sabemos que al incorporar tantas variables en las mediciones en campo, tenemos que tener mucho cuidado con los resultados, y es por eso que hemos desarrollado un plugin que hace el análisis de Monte Carlo, teniendo en cuenta algunas fuentes de incertidumbres a la hora de medición, ¿no? Entonces, esto nos permite tener una idea más exacta de cuál sería el desvío que tiene nuestro cálculo de transporte de sedimento en suspensión, ¿no? Y nos permite disminuir incertidumbres y mejorar nuestras mediciones diarias o mensuales que tengamos, ¿no? Bueno, como les dije, algunas de las conclusiones de este trabajo son que estos métodos acústicos nos permiten conocer con una mayor resolución espacio-temporal del transporte de sedimento en suspensión, y además una simultaneidad, porque como el equipo ASP nos da las velocidades, nos permite tener una mapa de estructura de flujo y de concentración en sedimento. Nos permite reducir notablemente las tareas de campo, ya que los muestreos tradicionales demoran mucho tiempo hasta que uno toma la muestra, ¿bien? Y los resultados, como les dije, son alentadores, con diferencias máximas del 50% en los sistemas iniciales analizados. Nosotros estamos continuando la implementación en otros sistemas fluviales de características similares al río Paraná. Queremos incorporar la influencia de la distribución de tamaños de las partículas en suspensión en los procesos de atenuación y de absorción de la señal. Esto es un ítem en el cual estamos trabajando actualmente, y queremos agregar algunos plugins adicionales, como el transporte de fondo medido a través de la metodología de bottom tracking. Por último, les quería mostrar algunas aplicaciones que hemos tenido y de la importancia que tiene la medición en sistemas fluviales, ¿no? Esto es la primera aplicación en meandros, ¿bien? Los meandros saben que son sistemas en donde se desarrollan distintas estructuras de flujos muy complejas, ¿bien? De tipo helicoidales. Entonces, tiene una influencia de estas estructuras de flujo sobre el transporte de sedimento. En un caso en particular, también en un sistema secundario del río Paraná, el río Colastilé, hemos realizado muchas mediciones y hemos, gracias a la tecnología acústica en sedimento, llegado a abordar algunas conclusiones relevantes, como cómo es el movimiento del sedimento suspensión relacionado a la estructura de flujo. Y esta gráfica que vemos acá a la derecha arriba es una gráfica en planta de una curva en particular, donde se han medido velocidades con ASP, con secciones distanciadas de 10 metros, en una sección de ancho
de 350 a 400 metros. Y abajo tenemos las concentraciones. Bien, hemos observado que la velocidad del flujo tiene un patrón, mientras que las concentraciones siguen, de sedimento de suspensión, siguen una lógica inercial distinta a lo que es el movimiento que tiene el flujo. Esto se lo puede ver un poco mejor acá, en esta que es una sección transversal, en donde en la izquierda tenemos la estructura de flujo, donde se observan corrientes secundarias, y a la derecha tenemos el mapa de concentraciones, en donde vemos que las concentraciones se mantienen sobre un ancho reducido de la sección transversal a lo largo de estas curvas. Esto nos permitió además incorporar correcciones a el código el código OpenTelemann-Mascaret para modelar modelos bidimensionales teniendo en cuenta este efecto del lag del sedimento sobre cauces, sobre grandes sistemas meandriformes. ¿Bien? Una segunda implementación fue en deltas fluviales. Para entender esta vinculación entre el sistema principal y secundario, hemos estudiado cómo es el transporte de sedimento y cómo son los procesos dentro de los sistemas secundarios del sistema Paraná, tratando de caracterizar cuáles son los procesos principales de deposición o de erosión y los cambios geomorfológicos que se dan utilizando esta tecnología y también utilizando tecnología satelital complementaria. Una última implementación es la que estamos abordando en este momento, que son los nodos de bifurcación que se dan en el sistema Paraná. A lo largo del Paraná tramo medio hay nodos de bifurcación en los cuales se produce una bifurcación y una confluencia, ¿no es cierto? Esos nodos de bifurcación controlan, vamos a decir, cómo es la partición de caudales líquidos y sólidos. Y controlan el nodo y el futuro del nodo, y también en algunos casos particulares, como el que vemos en la pantalla, la embocadura del río Colastiné, lo cual puede traer problemas a futuro de los cambios geomorfológicos de captura de agua y sedimentos que pueda tener el mismo y afectar a las ciudades lindantes del sistema fluvial. Entonces, entender el transporte de sedimento nos está permitiendo avanzar en esta disciplina o tópico de entender la geomorfología de los procesos en grandes sistemas fluviales. Bueno, agradecerles a la gente de la UNESCO, de WMO y los organizadores de TELA. Dejo mi email acá en pantalla y agradecerle a todo el público que está presente. Cualquier consulta me las hacen saber. En GitHub pueden subir consultas o mandarme un mail. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Lucas. Ahí, por favor, cuando hagan las preguntas, no lo hagan a través del chat, sino a través de preguntas y respuestas que tiene ahí el sistema de Zoom para que sea más fácil localizarlas. La próxima presentación se titula, la dará la doctora Armijos. Ella presentará una visión general del transporte de sedimentos a escala de cuenca amazónica, mencionando los principales parámetros que lo controlan, desde su formación en los Andes y su transporte en la llanura amazónica. Desde el año 2003, el observatorio ORE-IBAM realiza mediciones periódicas en puntos estratégicos de la cuenca amazónica para comprender y modelizar el comportamiento y la dinámica a largo plazo. En el Piedemonte andino, los rendimientos en suspensión se rigen por un modelo simple con una relación entre el caudal del río y la concentración de sedimentos. En la llanura, el efecto de dilución de las concentraciones puede crear histeresis en esta relación mensualmente. La doctora Elisa Armijos es doctora en hidrología, hidroquímica y suelo, clima y medio ambiente, diploma en cotutela entre el INPA Brasil y UPS Francia. Es ingeniera civil y magíster en ingeniería de los recursos hídricos de la UNALM en Perú. Tiene experiencia en temas de hidrología, transporte de sedimentos, monitoreo de la red hidrológica y calidad de agua enfocados en la cuenca amazónica. Actualmente integra la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera del Instituto Geofísico del Perú, con desarrollo proyectos como investigadora principal,
con el desarrollo de proyectos como investigador principal en relación con la variabilidad y el cambio climático y sus impactos en la agricultura y la pesca amazónica. Co-coordinación del primer observatorio francés de investigación en el medio ambiente, ORE-IBAM, en Perú. Elisa, muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Se escucha perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada de poder participar dentro de este tipo de charlas que hacen que tengamos una interacción con la gente que está trabajando en diferentes partes de América y el Caribe, y que tenemos el mismo objetivo, es de ir avanzando y mejorando en, en las técnicas y en el poder entender cómo funciona nuestro sistema y cómo funciona la hidrología y específicamente los sedimentos. Uno no se siente tan solo en un solo punto intentando entenderlo, sino que hay más gente trabajando, y que las técnicas o los avances que he visto pues dan mucha motivación para seguir haciéndolo. Yo les voy a presentar un poco más, tal vez no en técnica, sino en entendimiento sobre cómo está funcionando la cuenca amazónica. Primero, un contexto general para ponernos a nivel mundial en la cuenca amazónica y verle que la parte tropical es verdad que es uno de los mayores productores o aportadores de sedimentos a, a los océanos, siendo todo esto del Océano Índico quienes tienen la mayor cantidad. Sin embargo, vemos aquí que el Amazonas en nuestra región es la principal aportador de sedimentos. Y la característica que tiene en comparación del Ganges y Brahmaputra es que tiene una gran cadena montañosa, al igual que acá nosotros tenemos los Andes, que es la fornecedora de sedimentos. La diferencia es que existe una planicie muy grande y que esta planicie pues recoge todos estos sedimentos, y eso hace que se tenga una biodiversidad y una abundancia en esta región. Entonces funciona más o menos así. Tenemos la cadena andina, que es la que suministra estos sedimentos a los cuales están adheridos los nutrientes principales para enriquecer esta región. Y hablo de esto porque en estos años que he trabajado en esta región, eh, no es lo mismo verlo desde un momento de modelado o desde el computador, que trabajar dentro y estar en contacto con las personas y ver que la comunidad o las comunidades que trabajan en esta región son las que están más alejadas de los centros poblados principales, y eso acontece en todos los países de la región amazónica, y que ellos tienen una presión muy grande para de un lado el desarrollo y del otro lado su propio sustento y desarrollo, pero un desarrollo que tiene que hasta que desde siempre ha tenido una concordancia con la naturaleza, y que la presión que hacemos de afuera pues es muy fuerte y es un poco difícil de adaptarse a todos esos cambios, además de los cambios climáticos a los que están sometidos. Y entonces les muestro cómo funciona, porque además la cuenca amazónica, de ser una parte continental y mostrar que tiene comunidades, gente que vive allá, y que también es un centro de mucha biodiversidad, también es importante por todos estos sistemas, el balance que tiene a nivel hídrico y energético. Entonces, toda la humedad que viene del Atlántico, esta es otra vez puesta en recirculación, y es la que fornece de precipitaciones o de agua a todo el centro sur de la región. Y hablo de esto porque, por ejemplo, en Lima es una ciudad donde nosotros se tiene bastante población,
Y una de las principales fuentes es el trasvase de una cuenca amazónica. Hablo de esto también porque, por ejemplo, ahora estamos viviendo una sequía muy fuerte y esta sequía tiene que ver con una sequía muy fuerte y, por ejemplo, en Ecuador hay problemas de abastecimiento de electricidad. Entonces, para darse cuenta que la cuenca amazónica es importante por varios puntos. Y voy a tratar, hablo de esta parte de las precipitaciones, porque luego vamos a ver cómo esta tiene una influencia en los sedimentos. Generalmente lo que se ha presentado hasta ahora, tenemos las mismas ideas. Es verdad que se busca una relación entre el caudal y la concentración de sedimentos. Y esta no es la que acontece siempre. Generalmente casi nunca acontece. Entonces, les muestro aquí unas curvas de histéresis. En la parte andina parecería que hay una relación, pero en la parte ya cuando comienza a ser la planicie, pues esta relación comienza a aparecer una histéresis y las histéresis son cada vez mayores. Tenemos aquí, esta es del río Ucayali, el río Amazonas en Perú, y esta histéresis comienza a ser mucho mayor conforme se avanza a la planicie. Muestro aquí la estación de Óbidos, que es la estación que está a 80 kilómetros antes de la desembocadura. Este es el río Ucayali, que está en Perú. El río Amazonas, ya se llama Amazonas en Perú. Y en cambio acá está el río Amazonas. Y la presencia de esta histéresis, como Lucas habló, es verdad, es por las diferencias de los regímenes y los tributarios que ingresan al río principal. Otro componente que nosotros hemos visto que es importante en la región es la granulometría y que a veces no le tomamos la importancia que este debería. Para todas las técnicas, como se ha hablado aquí, que sobre todo que puso énfasis Lucas, sí es la granulometría. Muestro aquí, por ejemplo, son estaciones que se encuentran en el río principal del Amazonas. Tamchiacu es una estación que tiene que se forma por la unión del río Ucayali y Marañón. Luego tenemos Manacapurú, que es antes, que se conoce Solimões en Brasil, que es antes de la unión del río Negro, y Tacuachara, que está después de la unión del río Marañón, y Óbidos antes de la desembocadura. Estamos hablando de casi un tramo de 6.000 kilómetros. Y les estoy mostrando que tienen casi la misma presencia de partículas que están de sedimentos finos que están entre 9 y 20 micrómetros y partículas de tipo de arenas de 100 a 250. Perdón. Estas partículas, estas familias, si se pueden notar, van desde la superficie hasta el fondo, siendo, por ejemplo, mayores en la superficie. No hay sedimentos finos, eso se ve en todos los lugares. Mismo estamos hablando de profundidades desde la superficie hasta los 60 metros, entonces las partículas finas están integradas en todas las secciones, lo que hemos visto en todas las secciones, y están presentes en todas las profundidades. Sin embargo, estas comienzan tal vez a disminuir un poco y aumentar cuando hay una mayor cantidad de arenas y sedimentos gruesos, y esto es en profundidad. Entonces, todos los análisis que hacemos en superficie, si bien representan muy bien una concentración de sedimentos finos, esta no representa lo que estaba aconteciendo después de la mitad de profundidad. También pudimos notar que cuando es el momento de aguas que son un poco bajas, que es, por ejemplo, aquí en noviembre, siempre hay una mayor cantidad de partículas finas, y cuando es en mayo, por ejemplo, un momento que hay mayor cantidad de agua, las partículas de arena son más presentes. Entonces, con esa observación, comenzamos a ver también cómo funcionaba el agua. Entonces, aquí vemos
un diagrama de cajas. Las más blanquitas son las de lluvia. Y tenemos mayores lluvias. Esto acontece en toda la cuenca. He tomado la mayor cuenca de Óbidos. Y aquí vemos, por ejemplo, las cajitas blancas, es las mayores precipitaciones en enero y febrero, siendo las menores cerca de junio y julio, que contrasta con los mayores caudales, mayores caudales entre junio y julio. Y entonces, cuando siempre hay como un desfase de mayores lluvias, un desfase de 3 meses hasta los mayores caudales. Y en el observatorio tenemos un método de hacer una separación de partículas finas y gruesas. No conocíamos antes todas las granulometrías como estoy mostrando ahora, pero sí hacíamos una separación con un tamiz de 63 micrómetros o un tamiz de 200. Y entonces aquí muestro las concentraciones de los sedimentos finos y si ustedes ven hay unas mayores concentraciones, son los blanquitos, cuando hay mayores lluvias. Mientras que las concentraciones de arenas, estas crecen cuando hay una mayor cantidad de caudales. Con esta observación, vemos que los procesos son diferentes y que estos procesos van en relación al tipo de partícula que se tiene dentro de los ríos y que deberían ser abordados de la misma manera. Entonces, como les decía, las técnicas, eso hace que los procesos también de monitoreo, las técnicas de muestreo, sean en función de esta observación. Es por eso que intentamos considerar ahora más la granulometría. Tenemos aquí en Perú, hemos adquirido un granulómetro láser para poder en campo y tenemos otro en el laboratorio para poder hacer mediciones en sitio en laboratorio. Tenemos la separación de las partículas finas y gruesas y en función a eso estamos trabajando. Porque, como decía Lucas, es el entender este tipo de procesos también nos hace, o de dinámicas, nos es útil para poder trabajar mejor con herramientas que son indirectas para determinar los sedimentos. Yo concuerdo plenamente con que hacer un monitoreo tradicional es siempre más costoso, es más difícil, tiene más riesgos. Y entonces en la búsqueda continua de métodos indirectos que también mejoren las técnicas de estimaciones, ha sido y creo que está cada vez avanzando y es muy bueno eso. Sin embargo, siempre considero que tenemos que ir viendo no dejar de vista, tener en cuenta las herramientas, pero no dejar de vista los procesos que se tienen dentro. La física. Tenemos, por ejemplo, aquí que nosotros queríamos utilizar la turbiedad, como les mostré, el Amazonas tiene profundidades que van desde 40 a 60 metros, entonces es necesario buscar estas técnicas y utilizamos en un momento la turbiedad. Lo que hicimos es colocar una concentración constante de sedimentos finos y fuimos acoplando concentraciones de arenas, ir aumentando. Y claro, se observa, ven aquí está la recta, se observa que la señal de la turbiedad es una suma de la dispersión de las partículas que se encuentran dentro del agua. Entonces, se podía hacer calibraciones también solo de finos o saber el tipo de partículas que se están transportando. Intentamos la acústica en el Amazonas, no tuvimos las mismas súper buenas experiencias que tiene Lucas. Bueno, tal vez también no teníamos toda la expertise que se tiene ahora. Y lo que vimos es que sí, o sea, se ve cuando lo que él dijo hoy mismo, para las granulometrías finas hay una absorción de la señal y para las partículas un poco mayores, pues esta es la dispersión. Solo que en el Amazonas estamos en un problema, estamos justo aquí, entre la mitad, entre que la absorción es muy parecida a la dispersión, entonces primero hacer una calibración se nos hizo más complicado y utilizar
solamente las ecuaciones de dispersión o colocar como que sea solo la absorción o solo dispersión era más complicado. Y también, como les mostré, estas varían en función del régimen hidrológico, lo que hace que sea un poquito más complejo, no quiero decir que no se pueda hacer, y la solución era de poder optar con tener otros más frecuencias, y en eso pues nos quedamos y no avanzamos, pero ahora veo que hay tal vez otras soluciones. Em, Les hablaba de que, entonces, en resumen, que quería hablar sobre qué es lo que hay procesos en los que se tienen que entender y estamos en ese camino. Y nosotros vimos que la precipitación en la Amazonía cumple un papel muy importante y que rige tanto los caudales como la parte de sedimentos en suspensión que tiene que ver con los finos. Entonces, y que el caudal, en cambio, con las arenas. Y esto es un poco observando lo que pasa en la cuenca, es que cuando existen las precipitaciones, las primeras precipitaciones y estas van aumentando en intensidad, claro, los ríos se vuelven mucho más chocolateados, ahí es un factor importante para el desprendimiento de las partículas, y entonces es cuando se comienza a ver una mayor composición de concentraciones finas. Y conforme va lloviendo, claro que van aumentando los caudales, pero y estos caudales también van creciendo los tributarios, y uno de estos tributarios no todos tienen concentraciones altas de sedimentos. También incrementa o tiene influencia la napa freática, y entonces hace que los sedimentos finos tengan una dilución de estas partículas conforme va aumentando el caudal. Pero si aumenta el caudal, esto conlleva que se tenga una mayor capacidad del río para poder transportar estas partículas. Entonces, para los sedimentos gruesos, nosotros encontramos que podíamos tener una relación con el caudal, mientras que con las precipitaciones se nos hace más fácil poder entender cómo funcionan los sedimentos finos. Hablo de esto porque con esto conseguimos hacer la estimación de los principales tributarios del Amazonas y obtener que tiene aquí en el Perú estamos hablando de alrededor de 720 millones de toneladas por año, y a la desembocadura de 1.100 millones de toneladas por año. Y como hablaba Dorian, estamos en un momento que es bastante importante para el mundo. Estamos enfrentando la influencia o la presencia ya de la variabilidad y el cambio climático, y ya hemos visto que hay un aumento y una intensidad tanto en las sequías como en las inundaciones, y acabo de mostrar cómo estas tienen una influencia en la hidrología y en el transporte de sedimentos, y cómo estos también tienen una influencia en las comunidades o en la biota que está allá adentro. Entonces, es el momento, estamos en una época de poder entender y también apresurar y optar por las nuevas tecnologías sin perder el enfoque o el entendimiento de qué es lo que nos dice, o la observación de los procesos que existen dentro de los ríos. Con esto quería dar las gracias por invitarme y por hacer parte de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante la presentación, también mucho trabajo, mucho esfuerzo. Así que, bueno, eh, hay varias preguntas para los tres expositores. Así que, bueno, vamos a comenzar con SWOT. Aquí hay una consulta que preguntan ¿cuáles son las condiciones mínimas de operatividad del equipo ADCP que tuvieron en consideración el registro de los datos durante la etapa de campo? Y después la otra pregunta es, ¿a qué se debe la diferencia de aproximadamente 1 metro en la altura del nivel de la superficie libre? Hola.
¿Me escuchan? Sí, ahí te ¿Cuáles son las escuchamos. funciones de operatividad que se consideran registro? Me imagino que es para mí, José, esa pregunta. Depende del equipo ADCP para hacer también, es decir, si es tecnología SONTEC o utiliza Teledyne, y depende de la frecuencia de su. Recordemos que por ahí, sabemos que a menor frecuencia podemos alcanzar mayores profundidades. Es lo que hacemos acá en el Paraná, utilizar frecuencias más bajas, de 600 kHz, para llegar en algunas zonas más profundas, de 25 o 30 metros de profundidad, y usamos frecuencias más bajas con mayor resolución para profundidades menores, ¿no? En el caso del equipo para calibrar el ASP, el ASET, usamos Teledyne 600 y 1200 kHz, ¿no? Río Grande. Gracias, Lucas. También, ya que te preguntan ya en la misma línea que vos contestaste ahí, si se utiliza esta tecnología, esta técnica, digamos, para el ADCP SONTEC M9. Dame un segundo que pongo el micrófono de... ¿Dale? Hola, ¿ahí se escucha mejor? Sí, me se escucha mucho mejor. Gracias, sí. 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 No, te repito la pregunta, que es si la metodología que mencionaste puede aplicarse en el ADCP SONTEC M9. Bueno, hay algunos avances referido a eso que lo está haciendo gente de la Comisión Administradora del Río Uruguay. En particular, está trabajando en su tesis doctoral Alejandro Nardín, en lo cual hace un correlato entre lo que se obtiene con ASET y con la tecnología acústica implementada en ASET, con datos relevados con equipos SONTEC, ¿no? Esto está en etapa de evaluación, y la idea es incorporar a ASET una versión que tenga lectura de datos de equipos SONTEC para la determinación de concentraciones. Estamos en etapa de evaluación por ahora y calibración. Bien, Lucas, gracias. Pregunta también si el muestreo de sedimentos debe ser necesariamente puntual o puede ser integrado. Bueno, nosotros cuando usamos la calibración utilizamos las dos metodologías, puntuales e integrados. Puntual lo que da un menor error en cuanto a la variación de la posición en las distintas niveles de la vertical, ¿no? Entonces uno toma una representación exacta, por así decirlo, de lo que pasa en los distintos niveles, a 0,2, 0,4 y las distintas profundidades, ¿no? ASET permite hacer los dos tipos de uso, ya sea un muestreo integral, es decir, que bajen y suban tomando una muestra, o permite tomando puntuales, ¿no? En general nosotros hemos encontrado menores errores utilizando datos puntuales que datos integrales, ¿bien? Gracias, Lucas. Ahí Salvador Cali te pregunta, ¿cuánto tiempo aproximadamente lleva a determinar los resultados en cada sección del río? Determinar los resultados. Bueno, esto es más bien limitante del equipo ADCP, porque la calibración la hace una vez para ese sistema fluvial. Una vez que hace la calibración, ya después la implementación es con un aforo, es decir, con el aforo del equipo ADCP, con el equipo en movimiento, según lo que dicen las metodologías, que es mínimo 12 minutos o 2 secciones al menos, para tener una buena representación de la variación temporal. Y uno puede calcular en esos 12 minutos la estructura de flujo y el transporte de sedimento. Eso es lo que lleva en campo estimar el transporte de sedimento. La implementación en el código es un código común. No sé, demora muy poco sería. Una vez que uno tiene el dato, lo mismo que demora WinRiver en abrir los datos y leerlo, demora ASET, ¿no? Perfecto, Lucas. Preguntan también si esta metodología se puede utilizar para crecidas. Bueno, depende en nuestras experiencias en cuanto a crecidas. Ya es más riesgoso la operatividad del equipo, más si tenemos un río que traen árboles o troncos, en lo cual pone en riesgo a la operatividad de la metodología.
En cuanto a nuestras experiencias, hemos tenido experiencias en el río Pilcomayo, acá en el norte de Argentina, con cargas máximas de sedimento de 3 a 4 gramos por litro, en lo cual la acústica tiene un proceso de atenuación muy grande, y es muy difícil obtener datos de ese tipo de concentraciones en un sistema fluvial. Entonces, más que de la metodología, es una limitación del equipo. O sea, si el equipo y de los riesgos que uno tome a la hora de hacer mediciones, ¿no? Perfecto, Lucas. Bueno, justamente había otra pregunta que preguntaba si se podía aplicar en el río Pilcomayo esta técnica. Yo creo que la respondiste recién ahora con tu respuesta. Y después Bien. preguntan, Juan Pombosa pregunta, ¿dónde puede descargar ACET? Si quieren los comparto por el chat, no sé si lo pueden ver todos al link, ahora lo busco y lo subo y lo comparto por el chat. Muchas gracias, Lucas. Tenemos una pregunta también para Cecilia y Elizabeth. Preguntan, cuando hablan de presión medida, ¿a qué presión se refiere? No sé. ¿Podés repetirnos la pregunta que no entendí? Sí, cuando hablan de presión medida, ¿a qué presión se refieren? No, capaz que con los sensores de presión, Tal vez sí, Sí. con los sensores. se referirá a Viste, eso. hay una parte de la presentación que ustedes ponían los sensores estos con el que Sí, contrastaban pero SWOT. De los sensores de presión obtenemos el dato de elevación de superficie de agua, claro, sacando, digamos, ¿no? La diferencia entre lo que es la presión por la temperatura ambiente y no sé, sí, de presión. Sí, Bueno, ¿puedo aclarar algo más? Ahí referido a sí. eso. En cuanto a las mediciones, que lo hicimos con el grupo Cefal, para determinar los niveles se utilizan dos sensores de presión, uno que está afuera, en ambiente, que mide la presión de ambiente, y otro que está integrado en el agua, ¿no? Entonces, el de afuera de ambiente corrige los niveles de presión de dentro del agua, y uno puede obtener, mediante la calibración de esos sensores, el nivel de agua. Al fin y al cabo es el que nosotros determinamos con los sensores, ese nivel de agua y la variabilidad en el tiempo. Ahí, Lucas, agrego yo un poquito. Efectivamente, como vos decís, hay un sensor de presión que está afuera que mide la presión barométrica. Y después está el otro que mide la presión absoluta. Entonces uno después resta esas dos presiones y obtiene cuánto es la presión que es respecto a la columna de agua, digamos. Y tengo una pregunta para la última ponencia. En base a su experiencia, a ver, permítanme verla. Eh, Elisa, ¿me escuchás? Sí, aquí estoy. En base a tu experiencia, dice, la dinámica de la evolución de la generación de sedimentos implica cambios hidrogeomorfológicos en la parte continental. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio que permite que los Andes desaparezcan o se allanen? Que no permite que los Andes desaparezcan o se allanen. Bueno, estamos hablando de miles, millones de años, ¿no? Existe esta, va a pasar, pero ahora estamos en un equilibrio y es verdad que los Andes fornecen sedimentos y comienzan a descender, pero es, es milímetros, no es muy poquito el que vayan descendiendo, no estamos en una época geológica que nosotros lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, montañas como Roraima, que están en el norte de la cuenca amazónica, que no tienen ya más sedimentos y por eso son ríos como el río Negro, que fornecen solo agua y materia orgánica, pero que no tienen una cantidad de sedimentos. En cambio, el Amazonas son montañas que todavía están muy jóvenes y van a seguir erosionándose, pero eh, puede acontecer, pero no en esta era geológica que estamos ahora, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno,
son todas las preguntas que tenemos en el chat. Agradecemos a todos por las consultas y a los expositores por las ponencias. Hola, José. El próximo año. Y bueno, paso la palabra a Camila. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tu moderación y muchísimas gracias a todos los panelistas por participar y por exponer sus presentaciones. Para cerrar esta edición, que ya es la última de este ciclo de seminarios, invitamos entonces a Santiago Yepes, coordinador del grupo de trabajo Friend Amigo LAC, para que nos dé unas palabras de conclusión y cierre para este ciclo de seminarios. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Camila. En nombre del equipo organizador, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la participación. Esta ya la cuarto seminario que se hizo en esta serie de seminarios sobre experiencias de prácticas de hidroacústica, pues, liderados por el grupo TELA, en acompañamiento con el grupo Free and Water y, por supuesto, de la OMM a través de Guardo Lavado, Jorge Abad y un agradecimiento en especial a la oficina del PHI de la UNESCO en Uruguay, a Camila y a Miguel Doria por su apoyo. No solo a los panelistas, sino a los ponentes regionales, invitados, recientemente ahorita a Cecilia, Elizabeth, a Elisa Armijos, y por supuesto a Lucas Domínguez por su excelente presentación. Quiero reconocer también el apoyo de las organizaciones que han hecho posible este espacio de intercambio para crear sinergias y espero que a futuro esa sinergia permita hacer proyectos de colaboración entre la región, poder acceder a estos tipos de tecnologías que son, digamos, nuevas y están comenzando a desarrollarse dentro de la región. Quisiera agradecer en especial también a los panelistas de las sesiones pasadas, a ustedes que han contribuido a que la audiencia de estos seminarios hayan rompido los, los rankings de este tipo de presentaciones que hace generalmente la UNESCO. Y bueno, reitero mi más sincero agradecimiento por su atención y participación y espero que este tipo de actividad se pueda repetir a futuro y se mantenga, digamos, podemos volver a encontrar en un espacio así para hacer esta sinergia y compartir experiencias no solo a nivel regional, sino entender las nuevas metodologías que pueden venir de países del norte y que de alguna manera trabajamos con ellos, algunos de la mano. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima y no sé, Camila, si vas a decir alguna otra palabra o cerramos. No, muchísimas gracias, Santiago, por tus palabras de cierre y bueno, también por participar en la organización de este evento, que vemos que fue de muchísimo interés, así que bueno, estaremos al pendiente a ver si surgen otras nuevas posibilidades de este tipo de seminarios. Veo que muchos han solicitado las presentaciones. Les recordamos Sí. que las grabaciones están disponibles a través de la página del grupo TELA. No sé si, a ver, lo pueda subir en un ratito para que también puedan acceder y ver allí las grabaciones entonces y volver a repasar las presentaciones. Bueno, desde ya de nuevo agradecer al grupo TELA nuevamente por ponerse en contacto y a la OMM también, agencia hermana, por ayudarnos a coordinar este ciclo de seminarios. Nos vemos, hasta luego. Que anden muy Muchas bien. gracias. Hasta luego.